Ok, Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde damos infinitas gracias al Señor porque Dios es bueno. Y no hay mayor gozo que estar en la casa del Señor, ¿verdad? Para alabar y para glorificar el nombre de Él. En los últimos mensajes que he predicado aquí en nuestra iglesia, hemos estado hablando sobre el significado de la Semana Santa. Y yo no sé si ustedes recuerdan lo que estuvimos hablando el domingo, ¿verdad? El domingo estuvimos hablando sobre cuál es el verdadero significado de la Semana Santa. Y muchos de nosotros aprendimos de que el verdadero significado es recordar el gran sacrificio que hizo Cristo allá en la cruz para poder salvarnos a nosotros, para poder darnos vida eterna a través de su muerte. Pero yo quiero que en esta tarde juntos podamos aprender por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. Y esta es una pregunta que es muy importante, que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Y cuál es la verdadera razón? Quiero invitarlos a que juntos nos vayamos a la palabra del Señor y que leamos lo que nos dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Y yo estoy más que seguro de que muchos de ustedes han leído esta parte de la Biblia. Y si hay alguien que no lo ha leído, pues es probable que usted lo haya escuchado. Pero es tan interesante como nosotros hoy vamos a descubrir por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. Y rápidamente quiero que leamos lo que nos dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y como ya lo dije anteriormente, hemos llegado a la Semana Santa, en la cual muchos de nosotros recordamos el gran sacrificio que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario, muchos de nosotros. Y ese tiempo debería de ser un buen momento para recordar el hecho del gran amor que tuvo Cristo al padecer allá en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿A quién? A todos los que hemos creído y a todos los que tenemos confianza en Cristo. Así que este es un buen momento para recordar ese gran amor, para recordar ese sacrificio que hizo Cristo para darnos salvación y para darnos vida eterna. A todos aquellos que hemos creído que la fuente de nuestra salvación es únicamente Jesucristo. Y muchos de los que estamos aquí sabemos de que Jesús murió para salvarnos a cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí sabemos de que Cristo murió para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero una de las preguntas que debería de volverse muy interesante en la vida de nosotros es: ¿realmente yo comprendo por qué tenía que morir Cristo ahí en la cruz? ¿Realmente usted comprende por qué Cristo tenía que morir allá en la cruz? ¿O
no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta y se ha preguntado por qué Cristo no podía salvarnos de otra manera, no haciendo este gran sacrificio. Y tal vez usted se ha preguntado en alguna ocasión por qué Dios no estableció otro método para salvar a la humanidad. En el versículo que nosotros acabamos de leer, aquí en la palabra del Señor, nos dice que era necesario de que Cristo fuese crucificado. Pero en esta tarde yo quiero que nos preguntemos por qué, cuál es la razón por la cual el Hijo de Dios muriera por nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual el Hijo de Dios muriera por nosotros? Hermanos, y no hay mayor bendición que poder encontrar la respuesta en la palabra de Él. Hay muchas veces que nosotros no podemos encontrar una respuesta más que en la palabra del Señor. Y en esta tarde yo quiero que comprendamos con una claridad y que tengamos muy claro cuál es la razón por la cual Cristo tuvo que morir allá en la cruz. Y al mismo tiempo, esto a nosotros nos va a ayudar para que podamos ser agradecidos con Dios por esa obra maravillosa, por ese gran inmenso amor que Dios hizo al enviar a su único Hijo, como lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas en Él tenga vida y tenga vida eterna. Y ahí nosotros vemos como en Juan dice, porque Dios no envió, dice, al mundo a su Hijo para condenarlo, para que el mundo sea condenado, sino más bien para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y la primera razón que yo quiero que aprendamos en esta tarde es porque somos pecadores. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15:3, el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, una de las razones que nosotros debemos de entender es que Cristo murió por nuestros pecados. Y muchos hablan de un juicio contra Jesús como algo que fue injusto, como algo que fue ilegal, como un juicio político, como un juicio que fue manipulado por los celos o por la envidia que habían aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Y aunque todo esto puede ser verdad, la razón por la que Jesús murió es porque usted y yo somos pecadores. Esa es la razón. Aunque muchos dicen que fue un juicio manipulado por los celos, fue un juicio manipulado por aquellos líderes religiosos que muchos de nosotros conocemos. Pero la razón es porque usted y yo somos pecadores. Y la causa de la razón o la causa de la pasión de Cristo no fue únicamente el amor que Él nos tiene, sino también nuestros pecados. Y hay una causa y es nuestro pecado. Y en primer lugar nosotros debemos de aprender, y es que todos nosotros nacemos en pecado. Todos nosotros nacemos en pecado.
Y no somos pecadores porque estamos cometiendo pecados todos los días, sino porque es nuestra naturaleza. Y si no, pues pensemos en lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y juntos quiero que leamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y finalmente en este versículo el apóstol Pablo está dando una razón, está dando la raíz del problema, y es el pecado. Y la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Y no nos convertimos en pecadores porque estamos pecando todos los días, sino porque es nuestra naturaleza. Y a la luz de la palabra del Señor nos damos cuenta de que hay una razón por la cual Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y la razón es por nuestros pecados, porque somos pecadores. Y no podíamos salvarnos a nosotros mismos, más que Jesucristo viniese a morir allí en la cruz para poder salvarnos. Y lo segundo que quiero que aprendamos en esta tarde es que por el juicio de Dios tenía que ser ejecutado. El juicio de Dios tenía que ser ejecutado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, este es un versículo que todos nosotros conocemos. Nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros sabemos de que Dios es santo, y aparte de ser santo, Él también es justo. Y aunque nosotros sabemos de que Dios es un Dios de amor, pero que Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Es que Dios es un Dios justo, y Él aplicará su justicia, y su santidad demanda un juicio. Y ese juicio exige también la muerte del pecador. Y no únicamente exige una muerte física, sino también una muerte eterna, y también una separación de Dios en el infierno. Así que la Biblia habla de que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el juicio de Dios tenía que ser ejecutado. Pero hemos aprendido a lo largo de que nosotros hemos estudiado la palabra del Señor que desde el principio Dios dejó algo bien en claro. Y lo que Él dejó bien en claro es que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. En Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, nosotros sabemos a la luz de la palabra del Señor que desde ese momento que Adán desobedeció la voz de Dios y cayó en pecado, toda la humanidad quedó contaminada por el pecado a causa de la desobediencia de un solo hombre. Y desde entonces todos nosotros estamos bajo la sentencia y bajo la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el día que Adán y Eva comieran de este fruto que era prohibido, ciertamente ellos
iban a morir. Entonces Dios siempre dejó desde el principio que la paga del pecado es la muerte. Entonces, una de las razones por las cuales Cristo tuvo que morir ahí en la cruz es porque el juicio de Dios tenía que ser ejecutado. Y lo tercero que quiero que aprendamos en esta tarde, por la razón que Cristo murió, es porque el perdón no puede ser ganado por méritos humanos. Hermanos, y hemos aprendido mucho en nuestra iglesia de que no podemos hacer nada para poder ganarnos nuestra salvación. Y si no, la salvación la pudieran comprar los millonarios. Pero no hay nada de lo que usted y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y vemos cómo el profeta Isaías nos está diciendo de cómo ve Dios nuestras justicias. Él las ve como un trapo de inmundicia. Y finalmente dice de que caímos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces no hay ninguna obra buena o justa que usted y yo podamos hacer que llene el estándar de Dios. Aunque nuestras obras sean buenas o sean mejores o sean bonitas o tengan un gran beneficio, la Biblia nos dice de que son como un trapo de inmundicia delante de un Dios que demanda justicia, delante de un Dios que es santo. Entonces no podemos hacer nada, ningún mérito humano para que usted y yo podamos ganar nuestra salvación. Y nosotros podemos aprender a la luz de la palabra del Señor que Dios estableció un solo camino para el perdón de nuestros pecados, y es el derramamiento de la sangre de Jesucristo. No es cualquier sangre, es la sangre de Jesucristo. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el pecado solo puede ser perdonado por medio de la sangre, y no es cualquier sangre, sino la sangre de un cordero, y un cordero perfecto. Y todos nosotros sabemos que ese cordero perfecto se llama Jesucristo. Y Él fue el que vino a morir allá en la cruz por nuestros pecados. Y que hay una razón por la cual Él vino a morir, y es para darnos salvación, y es para darnos vida eterna. Entonces, si nosotros pudiésemos ganar la salvación con méritos humanos, no tiene ningún sentido la muerte de Jesucristo allí en la cruz. Como lo dije anteriormente, los grandes millonarios pudieran comprar la salvación, pero no hay nada en este mundo de lo que nosotros podamos hacer. La salvación no la podemos comprar con nuestros bienes. No podemos comprar la salvación con un buen carro. No podemos comprar la salvación con una buena casa. No podemos comprar la salvación con hacer buenas obras, sino
únicamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando de que solo hay alguien que vino a morir en la cruz, y ese alguien se llama Jesucristo, y que es su sangre la que nos limpia de todos nuestros pecados. Él no únicamente cubre nuestro pecado, Él lo limpia por completo. Y la cuarta razón que quiero que aprendamos en esta tarde es que Jesús murió para cumplir toda la justicia de Dios por nosotros. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y algo que nosotros lo aprendemos y lo hemos visto en la palabra del Señor es que el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo carne y se hizo hueso, así como nosotros, para representar a toda la raza humana. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios. Y Él es nuestro sustituto. Él es nuestro vicario. Él es nuestro intercesor. Dios cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién era el que tenía que estar crucificado allá en la cruz? Era el ser humano. Nosotros teníamos que estar crucificados allá en la cruz. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Él fue a representarnos a nosotros y a decir: yo voy a ir a morir por toda la humanidad. En Isaías capítulo 53, versículo 5 al 6 nos dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, la sangre de Jesucristo fue derramada por el perdón de nuestros pecados. En Mateo capítulo 26, 28, la Biblia nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces su muerte fue el pago completo por la pena del pecado. Cristo fue quien murió por toda la humanidad, pero nosotros éramos los que merecíamos estar ahí en aquella cruz sufriendo a causa de nuestro pecado. Y Cristo cumplió la justicia divina. Todos nosotros debemos de darnos cuenta de que la paga del pecado fue satisfecha allá en la cruz. Allá en la cruz. Ahí fue la paga de nuestros pecados. Y así como dice la Biblia que el pecado entró por Adán, por un solo hombre, y después dice que pasó a todos los hombres. Pero también la Biblia dice que por la obediencia de Jesucristo nosotros recibimos el perdón y la justicia de Dios. Y esto pasa a todos los que nosotros creemos en Jesucristo. Por un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero por otro hombre llamado Jesucristo entró la vida a todos aquellos que hemos creído y a todos los que tenemos confianza en Jesucristo. En Romanos 5, 18 al 19 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres
la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Delante de quién? Delante de un Dios que demanda justicia, delante de Dios que es santo. Pero la manera en que nosotros podemos constituirnos justos es únicamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo de que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia, la que nos da el perdón por nuestros pecados. De esa manera usted y yo podemos constituirnos justos, reconociendo que Cristo vino y que murió allá en la cruz por nuestros pecados. Y es algo muy interesante cómo en la Biblia nosotros podemos encontrar que el Padre, que Dios toma la muerte de Cristo como si fuera nuestra muerte. Y que a través de Jesucristo usted y yo podemos ser libres de la condenación. Y el apóstol Pedro nos dice en la primera carta del capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Así que, hermanos, nadie, absolutamente nadie, podría haber hecho lo que Cristo hizo allí en la cruz. Él tuvo que morir por nuestros pecados. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice en 1 Timoteo 2, versículo 4 al 6, y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, y ahora que nosotros hemos comprendido cuál es la razón por la cual Cristo murió en la cruz, debemos de ser agradecidos con Él. Y debemos de darle gracias al Señor, que debemos de estar dispuestos a hacer lo que sea posible por su obra. Hay que estar dispuestos a hacer mucho por la obra del Señor, porque Él nos dio un regalo maravilloso y es la salvación. Y yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor, pero con el hecho de pensar de que nosotros no podemos hacer nada para poder ser salvos, eso a mí me da mucho gozo y me da mucha alegría. Y es la razón por la cual yo le sirvo a Él. El ver el gran sacrificio que hizo Cristo por una razón, por nuestros pecados, por darnos vida y por darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y qué interesante es cómo la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, lo único que debemos de hacer es abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor y ser libres de la condenación del pecado y ser libres de aquel juicio eterno, que la Biblia habla de vida eterna y de condenación eterna, pero que solo únicamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Entonces, este tiempo de Semana Santa tiene una razón, y es Jesucristo. No hay otra razón más que Jesucristo. Como estuvimos hablando anteriormente, muchos toman ese tiempo como un tiempo de ir a vacacionar, como un tiempo
de ir a practicar el pecado, pero la única razón es Jesucristo, y debemos de estar agradecidos por lo que Él hizo ahí en la cruz. Yo quiero invitarnos a que en esta tarde nos pongamos sobre nuestros pies y le demos gracias al Señor por lo bueno que Él es. Señor, te damos infinitas gracias porque fue tu sangre la que nos limpió de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu único Hijo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas en Él tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a comprender de que solo hay una única manera por lo cual el ser humano puede ser salvo, y es únicamente a través de ti. Señor, ayúdanos a exponer el Evangelio de una manera clara y que el mundo pueda entender de que es únicamente a través de ti que el mundo puede ser salvo, que el mundo puede entender de que necesita arrepentirse de sus pecados para que ellos sean salvos. Señor, ayúdanos a entender a través de tu palabra de que no hay ningún mérito que nosotros podamos hacer, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino únicamente la obra que tú hiciste ahí en la cruz. Señor, ayúdanos a entender de que tú eres el Salvador de este mundo.